Me llamo Javier y hay una idea que lleva semanas dándome vueltas en la cabeza, como una piedra en el zapato del alma. Es una sombra que he aprendido a reconocer no solo en mí, sino en los ojos de casi todas las personas que conozco. Y es esta. Lo más probable es que, si estás escuchando esto, haya un área de tu vida, solo una, o quizá varias, sobre la que te sientes tan terriblemente mal que simplemente intentas fingir que no está ahí. Es un rincón oscuro de tu mente al que evitas viajar. Puede ser tu carrera, una relación, tu cuerpo, una adicción, algo que hiciste o algo que no hiciste. No importa qué sea, el sentimiento es el mismo, una vergüenza profunda y corrosiva. Y aquí reside la trágica paradoja que nos gobierna en silencio. Cuanto más intentas esconder esa vergüenza, más poder tiene sobre ti. Cuanto más la empujas hacia abajo, más grande se hace su sombra. Este acto de ocultamiento, este esfuerzo por mantener una fachada de normalidad, es precisamente lo que alimenta a la bestia. Te aísla, te entunece, te empuja hacia el autosabotaje, creando una profecía autocumplida donde, efectivamente, te conviertes en aquello que temes ser. Pero, ¿y si te dijera que este sentimiento devastador, esta sensación de ser fundamentalmente defectuoso, no es un error en tu programación? ¿Y si te dijera que no es un fallo personal, sino una de las características más antiguas y fundamentales de nuestro ADN? La vergüenza en su origen no es un enemigo, es un mecanismo de supervivencia, un software arcaico instalado en nuestro cerebro para asegurar nuestra pertenencia al grupo. Para entender por qué te sientes así hoy, en tu apartamento, mirando una pantalla, tenemos que viajar. No a un psicólogo, no a un libro de autoayuda, sino 50.000 años atrás en el tiempo. A un mundo donde un paso en falso social no significaba un tuit incómodo, sino la muerte. Imagina por un momento la vida de nuestros antepasados. Olvida las imágenes romantizadas de la vida en la naturaleza. La realidad, como dijo el filósofo Thomas Hobbes, era probablemente desagradable, brutal y corta. La amenaza no venía solo de los dientes de un depredador, sino de la propia gente. Los estudios antropológicos estiman que en algunas sociedades prehistóricas, entre el 10 y el 20% de la población moría a manos de otra persona. El asesinato era una causa de muerte común. En un entorno así, tu supervivencia no dependía de tu fuerza individual, sino de tu capacidad para encajar en el grupo. La tribu era tu seguro de vida. Ser expulsado, ser condenado al ostracismo, era una sentencia de muerte casi segura. Solo eras presa fácil. Solo no podías cazar, ni recolectar, ni protegerte. El grupo lo era todo. Así que la evolución, en su infinita y a veces cruel sabiduría, nos equipó con un radar interno hipersensible, un sistema de alerta temprana diseñado para detectar la desaprobación social. Ese radar es la vergüenza. Es el dolor agudo que sientes cuando crees que has violado una norma del grupo, una señal de alarma que grita: «Cuidado, estás en peligro de ser expulsado, corrige tu comportamiento o morirás». El problema es que ese software, ese sistema operativo de la edad de piedra, sigue corriendo en el hardware de nuestro cerebro del siglo XXI. El mundo ha cambiado de forma irreconocible, pero el programa sigue siendo el mismo. Las consecuencias de la desaprobación social ya no son la muerte física, pero nuestro sistema nervioso no parece haberse enterado del todo. Sigue reaccionando con el mismo pánico existencial. Aquí es crucial que hagamos una distinción fundamental, una que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Debemos separar a la vergüenza de su prima más sana y productiva, la culpa. Imagina esta escena. Estás en una cafetería con un amigo. En un gesto torpe, derramas tu café caliente sobre su camisa blanca. La culpa reacciona al instante. Tu monólogo interno es: «¡Oh no! ¡Qué desastre! ¡He manchado su camisa! ¡Debo haberme quemado! ¡Qué torpe he sido!». La culpa se centra en la acción. Te impulsa a decir: «Lo siento muchísimo. ¿Estás bien? Déjame ayudarte a limpiar. Te pago la tintorería, lo que haga falta».
La culpa te motiva a reparar el daño, a reconectar con la otra persona. Es útil. Ahora, rebobinemos. Mismo escenario, misma camisa, mismo café. Pero esta vez, el software que se activa es el de la vergüenza. El café se derrama y tu monólogo interno es completamente diferente. Soy un desastre, no puedo hacer nada bien. He arruinado su camisa, probablemente he arruinado su día. Todos en la cafetería me están mirando, piensan que soy un idiota. No debería ni salir de casa, soy un problema andante. ¿Ves la diferencia? La vergüenza no dice, hice algo malo. La vergüenza susurra, o más bien, grita, soy algo malo. No ataca tu comportamiento, ataca tu identidad, te pudre desde dentro. Y a diferencia de la culpa, que te empuja a la acción y la conexión, la vergüenza te paraliza. Te insta a esconderte, a desaparecer, a castigarte por ser quien eres. Esta es la vergüenza tóxica. Y cuando la escuchamos, cuando le creemos, nos arrastra a una espiral descendente. Es un vórtice que se alimenta a sí mismo. Primero, sientes vergüenza por algo. Luego, como te sientes tan mal, te aíslas. Pero el aislamiento te hace sentir aún más solo y defectuoso, lo que intensifica la vergüenza. Para escapar de ese dolor insoportable, buscas una forma de entumecerte. Alcohol, drogas, trabajo compulsivo, compras, pornografía, scroll infinito en redes sociales. Cualquier cosa que apague el ruido. Pero esos comportamientos evasivos solo te dan más razones para sentir vergüenza. Y para rematar, empiezas a sabotear tus oportunidades de éxito o felicidad, porque en el fondo no crees merecerlas. Es un ciclo infernal. Si este software es tan antiguo, ¿qué lo ha vuelto tan increíblemente destructivo en nuestro tiempo? La respuesta está en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en las pantallas que iluminan nuestras caras hasta altas horas de la noche. La tecnología, y en particular las redes sociales, no inventaron la vergüenza, pero le han puesto un motor de avión a reacción. Han tomado nuestro radar tribal y lo han conectado a una red global. Nuestra pequeña tribu de 150 personas se ha convertido en una tribu de 8.000 millones de potenciales jueces. En el pasado, si cometías un error social, tu reputación se dañaba dentro de tu comunidad. Era doloroso, pero contenido. Hoy, un error, una mala frase, una foto desafortunada puede ser sacada de contexto y transmitida a millones de personas en cuestión de minutos. El castigo ya no es local y temporal, es global y permanente. Tu peor momento puede quedar grabado en la memoria digital del mundo para siempre. Esta máquina de vergüenza del siglo XXI ha creado dos reacciones extremas y tóxicas. Por un lado, tenemos la cultura de la cancelación, la turba justiciera que encuentra un propósito y una sensación de superioridad moral en señalar y destruir al último pecador designado. Es la versión digital de la lapidación pública. Por otro, tenemos el arquetipo opuesto, el troll, el cínico, la figura sinvergüenza que, habiendo renunciado a toda vulnerabilidad, se deleita en la provocación y en pisotear las normas sociales, precisamente porque sabe el poder que tiene la vergüenza sobre los demás. Nos encontramos atrapados entre el miedo paralizante a ser juzgados por una multitud invisible y la tentación de volvernos insensibles para sobrevivir. En este caos, ¿cómo respondemos a nivel individual cuando la vergüenza llama a nuestra puerta? El psiquiatra Donald Nathanson desarrolló un modelo brillante para entender esto, al que llamó la brújula de la vergüenza. Imagina una brújula con 4 puntos cardinales. Nathanson descubrió que cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza, casi todos escapamos hacia uno de estos 4 polos. Es nuestra respuesta automática, nuestro patrón de supervivencia. Y conocer el tuyo es el primer paso para desactivarlo. El primer punto de la brújula es el retraimiento. Este es el instinto de esconderse. Es hacerte pequeño, volverte invisible. Es la persona que en una fiesta se pega a la pared y reza para que nadie le hable. Es cancelar planes en el último minuto porque de repente te sientes un fraude. Es responder a los mensajes con monosílabos para no revelar demasiado de ti mismo. Vives tu vida en voz baja, esperando pasar desapercibido. Tu lema es, si no me ven, no pueden hacerme daño. El segundo punto es el autoataque.
Aquí, la agresión no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Eres a la vez el juez, el jurado y el verdugo de tu propio ser. Este es el perfeccionista que nunca está satisfecho con su trabajo, que ve cada pequeño fallo como una prueba de su inutilidad. Es la voz incesante de la autocrítica que te susurra que no eres lo suficientemente bueno, inteligente o atractivo. Es el escultor que, justo antes de terminar su obra maestra, coge un martillo y la hace pedazos, porque ha encontrado una imperfección minúscula. Te castigas a ti mismo antes de que el mundo tenga la oportunidad de hacerlo. El tercer punto es la evasión. Si el retraimiento es esconderse y el autoataque es castigarse, la evasión es entumecerse. Es la búsqueda desesperada de cualquier cosa que te distraiga del dolor de la vergüenza. Es la copa de vino que se convierte en una botella. Es la tarde de compras online que deja un agujero en tu cuenta bancaria y un vacío aún más grande en tu alma. Es la cadena de relaciones superficiales para no sentir la soledad. Es el trabajo hasta la extenuación para no tener que enfrentarte a lo que te espera en casa. La evasión es el ruido constante que usas para ahogar el silencio aterrador de tus propios pensamientos. Y el cuarto y último punto es el ataque a otros. Cuando el dolor de la vergüenza es demasiado grande para dirigirlo hacia adentro, lo proyectamos hacia afuera. La mejor defensa es un buen ataque. Este es el padre que critica a su hijo por la misma inseguridad que él siente. Es el jefe que humilla a sus empleados para sentirse poderoso. Es la persona que siempre está buscando culpables, que responde a cualquier crítica con una ira desproporcionada. Transformas tu dolor en rabia y la lanzas contra el mundo, culpando a todos los demás de tu propio malestar. Es más fácil sentir ira que sentir vergüenza. Piénsalo bien. ¿En qué punto de esta brújula vives tú? ¿Atacas? ¿Te atacas a ti mismo? ¿Te escondes o evades? Déjamelo saber en los comentarios. Te sorprenderá ver que no estás solo en esto. Identificar tu patrón es el primer paso, pero entender su origen en tu propia vida es lo que realmente lo cambia todo. Esta brújula no es solo un diagrama. Son las historias que nos contamos, las que llevamos grabadas a fuego en nuestra biografía. Déjame contarte dos de ellas. La primera es la historia de Masa. Masa emigró a un nuevo país cuando era joven. No hablaba el idioma a la perfección y su acento era una marca constante de que no era de allí. En casa, sus padres mantenían los valores estrictos de su cultura de origen, valores que a menudo chocaban frontalmente con la sociedad más liberal en la que intentaba integrarse. Vivía en una tierra de nadie. Para sus amigos del colegio, algunas de sus costumbres familiares eran extrañas. Para su familia, su deseo de adoptar las costumbres locales era una traición. La vergüenza se convirtió en su compañera constante, vergüenza de su acento al hablar, vergüenza de la comida que su madre le ponía para el almuerzo, vergüenza de tener que mentir a sus padres para poder ir a una fiesta. Su punto en la brújula era el retraimiento. Se hizo experta en ser camaleónica, en no destacar, en decir siempre lo correcto para no ofender a nadie. Se convirtió en una versión diluida de sí misma, perdiendo el contacto con quien era realmente, en un esfuerzo desesperado por pertenecer, sin éxito, a dos mundos a la vez. Cada historia es única, pero el eco de la vergüenza es siempre el mismo. Y a veces no viene de un nuevo país, sino de tu propio hogar. Esa es la historia de Jess. Jess creció en una familia profundamente religiosa. Desde pequeña le enseñaron un conjunto muy claro de reglas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre cómo era una buena vida y cuál era el camino a la condenación. Durante años fue la hija perfecta, pero en su adolescencia empezó a darse cuenta de algo aterrador. Su identidad, su orientación sexual, no encajaba en ese molde. La vergüenza que sintió era de una escala cósmica. No era solo el miedo a la desaprobación de sus padres, era el miedo a la condenación eterna. Su punto en la brújula fue el autoataque, mezclado con la evasión. Se sumergió en el perfeccionismo académico y religioso, tratando de ser tan buena en todo lo demás que compensara el defecto que sentía en su interior. Se odiaba a sí misma por sentir lo que sentía. Durante años, libró una guerra civil en su propia alma, hasta que el dolor de vivir una mentira se volvió más grande que el miedo a decir la verdad.
El acto de salir del armario no fue una celebración, fue un acto de supervivencia, una elección dolorosa pero valiente de su propia felicidad por encima de las expectativas que la estaban asfixiando. Entonces, si estamos programados para la vergüenza, si el mundo moderno la amplifica y si nuestras historias personales la arraigan, ¿estamos condenados? ¿Hay una salida? La hay, pero la salida no es la que la mayoría de la gente busca. El objetivo no es eliminar la vergüenza. Eso es imposible. Es un sentimiento humano fundamental. El objetivo es desarrollar una relación sana con ella. Es transformarla de un tirano que te gobierna en secreto a un mensajero que a veces te trae información útil, pero al que no tienes por qué obedecer siempre. La solución a un problema que nace del miedo al aislamiento no puede ser intelectual. No puedes pensar para salir de la vergüenza. La solución, paradójicamente, es social. La vergüenza crece en el secreto, la oscuridad y el juicio. El antídoto es la empatía, la luz y la conexión. El camino para sanar esta relación se puede describir en 4 etapas. Es un proceso, no un evento. La primera etapa es la vergüenza inconsciente. Aquí es donde vive la mayoría de la gente. No sabes que la vergüenza está dictando tus decisiones. Simplemente crees que eres así. Soy tímido, soy un vago, no soy bueno para las relaciones. La vergüenza es el director invisible de tu vida, y tú ni siquiera sabes que estás en una obra de teatro. La segunda etapa es la vergüenza consciente. Este es el momento del despertar doloroso. Es cuando te das cuenta de que la vergüenza es el problema. Ves los patrones, reconoces tu punto en la brújula. Te das cuenta de que has estado viviendo en una jaula. Esta etapa es frustrante porque eres consciente del problema, pero aún no sabes cómo solucionarlo. Sientes la vergüenza y además te sientes avergonzado por sentir vergüenza. La tercera etapa es la aceptación consciente. Este es el trabajo duro. Aquí es donde empiezas a actuar a pesar del miedo y la vergüenza. Es el momento en que, en lugar de aislarte, llamas a un amigo y dices, no estoy bien. Es cuando pones un límite a tu padre crítico por primera vez. Es cuando te atreves a mostrar tu trabajo imperfecto. Es soportar la increíble incomodidad del cambio, sabiendo que es el único camino hacia adelante. Requiere vulnerabilidad, asumir la responsabilidad de tus patrones y, crucialmente, buscar el apoyo de otros que te ofrezcan empatía, no juicio. La cuarta y última etapa es la aceptación inconsciente. Esta es la paz. No es que la vergüenza desaparezca para siempre. Aparecerá de vez en cuando, pero ya no tiene poder sobre ti. Cuando la sientes, la reconoces como un viejo conocido. La escuchas, pero no te define. Ya no crees sus mentiras. La vergüenza se ha convertido en una parte de tu historia, no en una sentencia de por vida. Si este marco te suena familiar, es porque lo es. Vulnerabilidad, responsabilidad, apoyo en grupo. Estos 3 pilares son idénticos a los del programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, uno de los sistemas de sanación más exitosos de la historia, que ha ayudado a millones de personas a recuperarse no solo del alcoholismo, sino de la vergüenza paralizante que lo alimenta. La vergüenza te dice que estás solo. La sanación ocurre cuando te das cuenta de que tu historia, por única y dolorosa que parezca, es profundamente humana y compartida. Si este tipo de contenido profundo resuena contigo, considera suscribirte. Tu apoyo es lo que hace posible crear estos análisis. Y un último pensamiento. Como sabes, los temas que desafían el status quo a menudo son frágiles. Este video podría no estar disponible para siempre, así que guárdalo si te ha sido útil.